Buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí reunidos como cada jueves, compartiendo esta hermosa palabra en este módulo de Padres Espirituales. Extiendo mis saludos a cada uno de los hermanos. No nos hemos podido poner de acuerdo. He dejado eso en manos de ustedes a ver qué día pues quieren reunirse, porque parece que solo hay muy pocos que pueden. Pero bueno, mientras tanto seguimos haciendo la obra del Señor. Pues la idea de reunirnos era que tuviéramos más contacto unos con otros y pudiéramos estar más cerca y hablar de lo que de pronto hemos estado haciendo en el módulo de Padres Espirituales. Pero bueno, yo les dejo la invitación abierta para cuando sea posible podamos reunirnos a través de Google Meet, que es pues la aplicación que nos sugirieron en la iglesia. En la clase pasada estábamos viendo, nos habíamos adentrado en el módulo de Padres Espirituales y habíamos comenzado a mirar lo que era la paternidad espiritual, por decirlo así. Habíamos hablado de lo importante que es ser padres, tanto en nuestra vida física como también en nuestra vida espiritual, que muchas veces de las cosas que hemos venido viviendo a través de nuestra vida, pues también creamos una mala comunicación, una mala relación, porque muchos de nosotros no tuvimos una buena relación con nuestros padres terrenales, y a veces eso influye en la relación que nosotros tenemos como hijos espirituales, como padres espirituales, y también la relación que tenemos con Dios, que es nuestro Padre por excelencia. Ahí habíamos quedado, habíamos hablado de 4 características fundamentales de lo que hace un padre espiritual, y hoy vamos a hablar de otro tema habíamos hablado de actividades que hace un padre espiritual, y hoy vamos a hablar de las características que debemos nosotros tener en cuenta para mirar o para saber lo que un padre espiritual debe cargar dentro de sí para poder realizar esta tarea tan hermosa. Antes de eso vamos a orar, vamos a poner esto en manos de Dios, vamos a decirle: Señor, gracias por este momento maravilloso que hoy nos regalas, porque sabemos que eres tú quien permite que hoy podamos estar aquí reunidos, podamos estar aquí recibiendo de tu palabra, Señor. No seamos nosotros, sino tú, mi Rey hermoso. Espíritu Santo, guía, coloca en cada uno de nosotros el hacer y el querer, y que todo lo que no provenga de ti, Señor, ahora lo atamos, lo ligamos y lo declaramos sin poder y sin autoridad, mi Rey hermoso, para que esta clase se pueda desarrollar de la mejor manera. Aquellos, Señor, que están cargados, mi Rey, aquellos que están enfermos, pedimos por ellos para que seas tú trayendo sanidad, trayendo paz a nuestros corazones, al corazón de cada uno de los hermanos, mi Rey, que ahora lo necesitan. Donde quiera, Señor, que te necesiten, allí, Señor, tú puedes llegar. Sabemos que cuando lanzamos la palabra, Padre, tú haces, Señor, como tú quieres, mi Rey. El control es tuyo, y todas las cosas, Señor, ayudan para bien a tus hijos, mi Rey hermoso. Estamos creyendo en esa palabra y estamos, Señor hermoso, confiados en que tú eres quien permite todas las cosas para el crecimiento nuestro, mi Rey. Ponemos esta clase en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las características de un padre espiritual. Vamos a ir a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:15, que dice: honren a Cristo como Señor, y estén siempre dispuestos a explicarles a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Eso dice Primera de Pedro 3:15. Ser padres espirituales no solo se trata
no es solo la tarea urgente de tener hijos, no es solamente hacernos a la idea de que tenemos que tomar a alguien y llevarle el mensaje, porque al mismo tiempo que tenemos ese hermoso privilegio que el Señor nos concede a todos aquellos que se comprometen con sus cosas y con su causa, y así como Él lo hizo cuando un día decidió venir y tomar a 12 discípulos, formarlos y dejarlos instruidos para que también así como Él lo hizo, también ellos pudieran hacer a lo que nosotros fuimos llamados, que es llevar el Evangelio y predicar a toda criatura. También es importante saber que dentro de estas tareas no solamente está llevar el mensaje, sino cuidar de esa grey, de ese hijo, de ese discípulo. Pero ¿cómo vamos a cuidar de él? ¿Es nuestra tarea? Sí, mi hermano, porque dentro de las cosas que pasan cuando nosotros estamos empezando en el Evangelio es los ataques. No somos exceptos de lo que pueda llegar a suceder cuando es como cuando un bebé lo dejamos solo. Cuando vamos empezando, Pablo habla dentro de sus cartas y explica que somos como bebés espirituales. Dentro de nuestro crecimiento espiritual hay etapas, como también las hay dentro de nuestras etapas de crecimiento físico. Y pasamos a ser unos bebés, por eso es necesario que nos den leche. ¿Se acuerdan de la palabra que Pablo nos explica en sus cartas? Pero a medida que vamos creciendo y nos vamos nutriendo de nuestro alimento, que es la palabra, eso va fortaleciéndonos y nos va dando la oportunidad de ir creciendo. Por eso ustedes ven muchas veces que hay creyentes que no crecen, que hay creyentes que se quedan simplemente siendo bebés espirituales. Y no hay un avance, no hay un crecimiento. Y muchas veces, lastimosamente, hasta una muerte espiritual. Muerte espiritual quiere decir que simplemente el creyente apaga el fuego del Espíritu. Ese primer amor que nunca debe morir, porque no es que solamente lo tenemos cuando conocemos y estamos en él, no, ese primer amor siempre debe estar en nosotros, siempre debe estar caminando con nosotros. Por eso es importante que cuando nosotros estamos empezando en el Evangelio, tengamos esas personas al lado. Esas personas que ya son más maduros espirituales y que tienen más crecimiento espiritual, que ayudan a aquel que aún no tiene ese crecimiento. Es necesario que tengamos un guía, es necesario que tengamos personas que nos ayuden a leer la palabra, que nos ayuden a mirar las pruebas como la palabra nos enseña que las debemos mirar, que nos ayuden a saber que tenemos armas espirituales para vencer todo aquello que se quiera levantar en contra del propósito que el Señor ha demandado para cada uno de nosotros. Una vez que ya hemos aprendido muchas cosas, es necesario que nosotros también vayamos y hagamos esa tarea, porque no es solamente que lo hagan con nosotros, sino que también nosotros podamos hacerlo con aquellos que necesitan también de esa guía, de ese padre, de esa mano amiga, de esa mano que te dice, hey, no te caigas, levántate, vamos hacia adelante. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la familia del Señor, de eso se trata la iglesia, donde todos podamos estar unidos y podamos ayudarnos unos con otros, no mirando lo que el otro hace, no juzgando lo que el otro hace, no mirando que de pronto aquel falló y creerme yo más santo. No, mi hermano, porque la palabra nos enseña que el que esté firme se cuide de no caer, y que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Pero no va a venir Jehová, ¿cierto? No va a venir el Señor Cristo, no, somos nosotros quienes estamos haciendo esa tarea. Tenemos que hacerla para que la iglesia siga fortalecida, porque la iglesia somos todos, no eres tú solo, no es el pastor solamente, no es el templo, la iglesia somos tú y yo, y tenemos una hermosa tarea en esta tierra. Y algún día el Señor, cuando venga en su segunda venida, va a preguntarnos,
¿Qué hicimos? ¿Qué frutos tenemos? Y aquí es donde empiezan los frutos, mi hermano. Es aquí donde podemos decirle, Señor, yo tuve a alguien allí. Tú colocaste a un Ananías. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo con Ananías? Así queremos nosotros no solamente ser los Pablos, también necesitamos Ananías que levanten los Pablos. Y tal vez ese eres tú y ese soy yo. Que el Señor está llamándonos a formarnos, que nos está llamando a escudriñar su palabra, a orar, a perseverar para también llevar a aquellos que lo necesitan. Eso es lo hermoso de esto. No solamente llegar y calentar una banca y tal vez sentarnos a escuchar lo que el pastor dice. No, es actuar. Llegó el momento de actuar. Y es así donde empezamos. Allí donde está un hijo, donde está un ser querido, tal vez un vecino, alguien en tu oficina, en tu trabajo, que necesita esta palabra, que necesita que le compartas, no para que lo asustes, sino para que ellos conozcan ese amor de Cristo que alcanzó nuestras vidas, también a ellos también les alcance. Entonces, dentro de estas características, vamos a encontrar características muy interesantes, dentro de las cuales podemos mencionar la primera característica es ser santos, la santidad. Esa es una de las primeras características del Padre espiritual, ¿cierto? Porque la palabra nos enseña en Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y en otra parte dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Pero qué es ser santo? Hermanos, te acabo de decir que no nos creamos más santos que nadie, porque nadie lo es, ¿cierto? Nadie es bueno, solo Él, dice su palabra. Pero ser santo significa, y es una palabra hebrea, que se deriva de la palabra hebrea kadosh, que significa apartado. El Señor aparta, nos llama y nos aparta, nos toma a un lado y dice, esto es mío y en esto voy a trabajar, en esto voy a depositar mi gracia, voy a depositar mi favor, voy a depositar lo más hermoso que nos dejó, ¿cierto? El Espíritu Santo que está con nosotros y nos aparta. Eso significa ser santo. La iglesia es santa, los santos del Señor somos tú y yo, porque somos apartados desde antes de la fundación del mundo. Ya Él te conocía a ti y me conocía a mí. Ya Él tenía un propósito contigo y conmigo. Entonces es importante que nosotros estemos apartados para Él, haciendo la voluntad de Él, y que podamos renunciar al pecado y a toda obra que no venga de parte de Él, para que podamos llevar dentro de nosotros esas buenas nuevas y compartirlas como se nos pide y como se nos mandó Jesucristo antes de ascender al cielo, ¿cierto? La otra característica que debe tener un padre espiritual es que el padre espiritual debe ser compasivo, la compasión. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en nuestros afanes y pasamos por encima de aquel que necesita? Lo hacemos adrede, ¿cierto? Muchas veces, y en medio de todas estas crisis nos pasa, nos levantamos en medio de todo afán y en medio de todo necesidades que tenemos y estamos pendientes a nuestras cosas y se nos olvida ser compasivos.
Hay muchas cosas que están acabando con el amor del ser humano en este tiempo. Y la Biblia habla de eso, ¿cierto? Que por la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Ahora tú quieres ayudar a alguien y lo piensas y dices, ¿será que es verdad? ¿Será que esa persona en realidad necesita? ¿Será? Pero ¿sabe? Jesucristo no miró eso. Jesucristo miró la necesidad. Cuando nosotros somos compasivos, tenemos que aprender a que lo que el Señor nos enseña en esta palabra, en Mateo 9:36, es que Él dice, miren lo que dice, y al ver, miren el verbo que está aquí, vio, Él observó que había una necesidad. No nos podemos quedar mirando solamente lo que está dentro. Cuando estamos dentro de una congregación es muy bonito ver a todo el mundo bien, todo el mundo conoce y todo el mundo está metido. Pero ¿qué pasa con lo que está afuera? El Señor miró la necesidad que había afuera. ¿Qué necesidad hay en el barrio donde tú estás? ¿Qué necesidad hay en el lugar donde estás y el Señor te ha colocado para que hagas tu trabajo? ¿Qué necesidad hay allí donde tú te transportas, o con la persona que todos los días tienes que hablar, o allí donde te estás desarrollando en tu escuela, en tu universidad? ¿Qué necesidad hay en tu familia? ¿Será que ya todas las oportunidades para esas personas se agotaron y nosotros no tenemos que hacer nada por ellos? ¿Será que ya no hay nada que hagamos? Hay mucha necesidad y el Señor se fijó en esa necesidad. El Señor no miró lo que ya Él había enderezado y que ya tenía un norte, por decirlo así. No, el Señor se fijó en la necesidad que había afuera. A veces cuando nos centramos en la iglesia y tenemos ya una congregación muy hermosa y tenemos ya donde estamos trabajando y ya tenemos un grupo, nos olvidamos de la necesidad que hay afuera, de las personas que se prostituyen, de las personas que se drogan, de las personas que roban, de las personas que son delincuentes, de las personas que están enfermas, de las personas que han perdido la fe, de las personas que están resentidas, de las personas que han olvidado que hay alguien que puede dar todo por ellos porque ya lo hizo. No es que lo va a dar, es que ya lo hizo. Y a esas personas nosotros podemos llevarle el mensaje. Si a veces no puedes porque de pronto eres tímido, cómprate unos tratados, hazlo. Hagan un escrito, una carta y entréguensela a alguien. Mire, hermano, hay tantas cosas que hacer. Por internet, muchos mandan mensajes. Qué bonito que podamos hacerlo. Cada quien tiene su manera de hacerlo. Porque a veces mucha gente critica el hecho de que, ay, mira, esta persona no hace tal cosa. No critiquemos. Acostumbrémonos a hacerlo nosotros, lo que nos toca a nosotros. Lo demás, cada quien. Dios lo usa diferente. Porque no en todo Dios lo va a usar a uno en las mismas cosas que te usa a ti o me usa a mí, no. Dios es hermoso y Dios hace como Él quiere, mi hermano. Entonces, la segunda característica que debemos tener, que tiene un padre espiritual, es la compasión, ¿cierto? Entonces, dentro de esas dos características ya llevamos santidad y compasión. Ojo con los versículos que les estoy dando y espero que los analicen en casita, los lean. Solamente no se leanse el versículo y escudriñen, por favor, y grábenselo. Vamos grabándolo. Yo también estoy haciendo esa tarea con ustedes, tratando de ver, porque me cuesta mucho grabarme los versículos y estoy trabajando en eso. Y espero que ustedes también lo puedan hacer. El otro versículo, la otra característica es el amor a Cristo. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
qué interesante, ¿cierto? Una fe no fingida. ¿Pero qué es una fe no fingida, mi hermana? Hay fe fingida. A veces queremos tener fe y no la tenemos. Porque mire lo que dice: corazón limpio y de una buena conciencia. Tenemos que trabajar en nuestro corazón. Muchas veces almacenamos cosas que no nos permiten ver al Señor. Y eso hay que quitarlo. Quitar todo aquello que no conviene. A veces venimos arrastrando resentimientos, tristezas, desalientos, tantas cosas, rechazos y cosas que a veces el mundo, dentro de todas las cosas que hemos vivido dentro de nuestra familia, un amigo, una relación de pareja, tantas situaciones que vivimos. Pero hay una palabra bien hermosa que dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para poder tener un amor a Cristo genuino, un amor a Cristo sincero, no al estilo fariseo. El fariseo decía que amaba a Dios. Oraban en las sinagogas a grandes voces y cuando ayunaban querían que todo el mundo los viera, pero su corazón estaba tan lejos de nuestro Señor. Acá no. Nosotros tenemos que estar cerca de Él, amarlo a Él, centrarnos en Él, que cuando hablemos de la palabra no direccionemos un mensaje para que nos vean a nosotros, sino que lo más importante siempre sea Él, porque fue Él quien entregó su vida, porque fue Él quien hizo todas las cosas, porque las cosas fueron creadas en Él y para Él, y porque en Él está todas las cosas, la vida eterna, nuestra salvación. El Espíritu Santo da testimonio diario a nuestra vida que quién fue Jesucristo. Entonces debemos tener claro que el amor a Cristo no lo puede, no me lo puede a mí manipular mi carácter, o me lo puede manipular la situación, o me lo puede manipular el momento que estoy viviendo. No. Mi fe debe estar cimentada y debe estar fuerte, creyendo en quién es Él. Cuando lo conocemos, cuando sabemos quién es Él, qué hizo, por qué murió, por qué lo vino a hacer, convencidos de que lo hizo y de que Él regresará porque murió pero resucitó, entonces tenemos una fe no fingida, sino una fe clara, cimentada en la roca que es Cristo. ¿Ok? La otra característica es intercesor y guerrero espiritual. Es importante y quiero que para la próxima clase, cuando hemos llegado a esta característica, ustedes se lean el pasaje de Efesios 6 y que podamos, no sé si de una manera muy corta me puedan mandar dentro de este pasaje hay unas características de lo que es ser un guerrero espiritual. La armadura es importante, ¿sí? Entonces voy a mandarles una tareita, ahora que termine la clase se las mando, para que podamos socializar. Quiero socializar con mi grupo porque siento que no hemos tenido el contacto. Para mí es difícil y les pido disculpas porque a veces no puedo estar todos los días de pronto mandando mensajes porque ahora mismo no tengo un celular a la mano constante. Los jueves presto el celular, porque mi teléfono es prácticamente empresarial, por mi trabajo, pero trato de estar en contacto. Quiero tener el contacto, por eso les estoy pidiendo que si nos podemos reunir lo más pronto posible por Google Meet para poder saber cómo vamos, ¿ok? Pero bueno, hagamos un paréntesis, vamos a esta característica que es súper importante, y a mí de todas las que hay, esta me gusta mucho porque
habla de lo que es la guerra espiritual. Pero nosotros estamos en guerra, hermana, sí, constantemente. Constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en una guerra espiritual. Y tenemos que saber cómo nos protegemos. Cuando vamos a una guerra, tenemos que saber qué armas tenemos para pelear. No vamos a pelear con nuestros labios a decir cosas que no tienen nada que ver, ni van a derrotar al enemigo. El enemigo se derrota con oración, con ayuno, con búsqueda, con palabra, ¿cierto? Con la espada del mensaje, que es nuestra mayor fortaleza, con nuestra fe. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros nos están haciendo la guerra en algún lugar o tenemos alguien que quiere, como que uno dice, pero ¿qué pasa? Hermano, no pelee con esa persona. La palabra enseña que la lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la lucha no es con el tío, ni con el hermano, ni con el abuelo, ni con el papá, ni con el vecino, ni con el compañero de trabajo. El enemigo influencia. El enemigo trata de tomar esas personas que están a veces un poquito friongos, digo yo, porque bueno, a todos nos pasa, mentira, a todos nos pasa. Pero tenemos que percibir eso, tenemos que estar apercibidos, tenemos que saber cuándo es una treta del enemigo. Y a veces hay situaciones donde usted siente que se forman como peleas, como situaciones, o a veces usted va bien y se levantó bien y cantando, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Saben cuál es esa canción, cierto? Porque a mí mi gozo me lo da Cristo. Entonces, como Él me lo da, nosotros no podemos dejar que cuando vayamos a enfrentar las cosas, nos salgamos de nuestras casillas y a veces decimos cosas que no queremos decir y ofendemos, o a veces la fe se mengua mucho y entonces cuando estamos para cruzar el Mar Rojo, entonces estamos ahí, creemos que no se va a abrir. Sí se va a abrir, aunque la situación esté dura, Dios está en control, el Señor está en control. Tenemos que creer, tenemos que estar seguros de quién es nuestro Dios. Tenemos que saber que Él envió a su Hijo no para que nosotros estemos mal. Él no quiere que nosotros estemos mal. Nunca busca que nosotros estemos mal. Si estamos pasando por una prueba, hermano, sepa que usted va a traspasar eso, que es una prueba. Y que en medio de todo usted tiene armas. Y que usted es un guerrero espiritual y que cuando el Padre espiritual se para en la brecha por ese Hijo espiritual, porque hay que saber que nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, ¿cierto? ¿Quién tiene más autoridad sobre nuestros hijos que nosotros mismos? Nosotros como papás, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que estar claros con eso. Siempre tenemos que saber que tenemos armas espirituales. Y esa es la tareita que les voy a dejar para que se lean Efesios 6. Y miren cuáles son esas armas espirituales, no se las voy a decir. Y ser intercesor, porque tenemos que a través de esas armas interceder por esa persona. En nuestras oraciones ya no vamos a orar solamente para que Dios traiga provisión, para que Dios traiga salud, para que Dios nos dé un empleo. No, vamos a orar también por esas personitas que están allí y que necesitan que nosotros oremos por ellos para que Dios les siga fortaleciendo y para que Dios también les use así como te está usando a ti. ¿Ok? Por el día de hoy vamos a dejar ahí. Para nuestra próxima clase seguimos con el resto de características que son muy importantes y muy interesantes. No olvidemos que tenemos un compromiso grande y que nuestro mayor compromiso es que así como un día el Señor permitió que tú y yo le conociéramos, hoy nuestro compromiso también es llevar el mensaje a aquellos que no le conocen y aún si le conocen, cuidar de esos pequeños, de esa grey pequeña, de esos que apenas están empezando
y hablarles de cuán maravilloso es el amor de Dios. En nuestras vidas lo hizo, también en la vida de cada uno de ellos lo hará. Quiero que cierres tus ojos y le demos gracias a Dios por este hermoso momento, porque Él es bueno, Él es maravilloso, porque Él tiene sentido de todas las cosas, porque Él tiene control, porque Él permitió que tú y yo hoy estuviéramos aquí. Hoy empezamos un nuevo mes, confiando en el Señor, que de aquí en adelante vendrán cosas maravillosas para ti, para mí, para nuestra familia. Bendigo tu casa, para que en todas las cosas que emprendas sea Dios guiando tu camino y sea Dios abriendo puertas, que aquellas cosas en las cuales has orado y aquellas cosas de las cuales tú has permanecido constante, el Señor hoy te dé esa respuesta, esa que estás buscando y estás necesitando. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque hoy has permitido que estemos aquí reunidos, porque tú tienes propósito con cada uno de ellos, mi Rey hermoso, y que en medio de cualquier situación, Señor, que ellos estén viviendo, ellos verán tu gloria, mi Rey. Gracias por permitirme un día más estar aquí llevando el mensaje, ese mensaje hermoso que tú me permites dar cada jueves, Señor. Toma el control de cada situación, Señor. Nos entregamos a ti, sabiendo que tú eres poderoso y que cada cosa, Señor, en tus manos se hace algo maravilloso, mi Rey. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Nos vemos el próximo jueves.